La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos vamos en vivo hasta Turquía en este momento con la periodista mexicana Vianey Fernández. Vianey, ¿cómo estás? Buenas noches en Turquía, son cerca de las 10 de la noche allá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Gisela. Muy buenas noches desde Adıyaman, una provincia al sur de Turquía, una de las más afectadas por el terremoto de 7.8 grados que, de acuerdo con las autoridades locales, y digo locales porque son los conteos que hacen cada una de las provincias, son aproximadamente 36,000 los muertos solo en territorio turco. Habría que ver todavía los datos por parte del gobierno de Siria, Giselle. ¿Cómo está el ingreso a las zonas afectadas como la que tú te encuentras, que es una de las que más ha sufrido daños por el terremoto? ¿Hay acceso, hay ya electricidad, hay agua potable? No, justo como podrán ver a mis espaldas, la única luz que hay son los postes de algunas de las calles principales de aquí de Adıyaman. No hay agua potable, los alimentos comienzan a escasear y solamente son los alimentos que traen algunas organizaciones civiles o bien algunos ciudadanos de ciudades como Estambul que no fueron afectadas por el sismo. Los caminos están completamente dañados, es muy difícil llegar a estas comunidades. Por ejemplo, les puedo compartir que yo llegué a Estambul y de Estambul a Gaziantep, que es el aeropuerto que está abierto más cercano, aproximadamente a unas 2 horas. Sin embargo, en estas condiciones hicimos aproximadamente 6 horas. El transporte público no está funcionando. Muchísima gente, evidentemente, al perder sus hogares, porque se ha hecho el recuento de cuántos edificios quedaron totalmente destrozados en esta provincia. Son aproximadamente 1,935 edificios los que están completamente destrozados. Bueno, pues mucha gente, como se quedó sin hogar, está viviendo en las calles, en campamentos, o bien ya ha huido hacia el centro y el norte del país. Es complicado porque debido a que no hay transporte público, bueno, pues son las organizaciones civiles las que los transportan, traen ayuda humanitaria y son ellos los que los llevan a la ciudad más cercana o a la ciudad con aeropuerto más cercano para que puedan al menos ya sea que se queden con algún familiar o bien que otra organización internacional les brinde acogida en alguno de estos sitios. Vianey, ¿todavía continúan las labores de rescates de cadáveres? ¿Cómo están esos operativos? Ese es un tema súper sensible en estos momentos porque he de decirte que lo que hemos reporteado en esta zona es que en la provincia de Adıyaman la gente está muy enojada, pues ha denunciado que las labores de rescate comenzaron entre el segundo y el tercer día después del sismo. Y eso porque llegaron las organizaciones internacionales, los equipos internacionales de emergencia. En mi caso, por ejemplo, vengo acompañando al Ejército Mexicano, que fue uno de los que vino a prestar ayuda con sus especialistas rescatistas junto con la Cruz Roja Mexicana. Bueno, hasta ese momento empezaron las labores de búsqueda y rescate en esta ciudad. Las autoridades se concentraron en las provincias como Kahramanmaraş o Gaziantep. Ellos dicen que, bueno, esas ciudades son de mayoría musulmana y esta ciudad en específico, Adıyaman, es de mayoría turca. De ahí la discriminación a la hora de crear el plan para el rescate de tanto personas con vida atrapadas como de la recuperación de los cuerpos. Te decía que es un tema sensible porque a 9 días de esta tragedia, los familiares de las personas que permanecen desaparecidas les piden a las autoridades que busquen hasta el último minuto por lo menos los cuerpos de sus familiares. Sin embargo, el día de hoy, el presidente Erdogan anunció que iniciarán mañana las labores de remoción de escombros y con ello la reconstrucción. Esto obedece a que en 3 meses, Giselle, hay elecciones presidenciales y precisamente él quiere reelegirse. Y con el paso de los días, pues me imagino que los cadáveres pueden afectar también a la salud en las zonas más donde más se ha sentido el terremoto. Exacto, es una decisión complicada por parte del gobierno, porque si bien es entendible que los familiares que han perdido
a su hermano, a su mamá, a sus hijos en este terremoto, quieran por lo menos el cuerpo de su familiar. Pero por otra parte, este es un foco de infección debido a que ya son 9 días del terremoto y pues no hay agua potable, no hay las condiciones necesarias, muchísima gente está viviendo en las calles. El clima también es un factor importante, estamos ahorita a menos 10 grados bajo cero y evidentemente esto puede propiciar algún tipo de enfermedad entre la población, así que bueno, es la medida que se ha tomado. El día de mañana comenzarán la remoción de escombros y si hay cuerpos en medio de los edificios que quedaron completamente destrozados, bueno, pues será imposible ya recuperarlos. Vianey, no sé si nos puedes ayudar con una panorámica del lugar de donde estás y mientras tanto también contarnos sobre, tú mencionaste que la ciudad en la que te encuentras es de mayoría musulmana. ¿Esto ha afectado tu trabajo como periodista siendo mujer? En esta ciudad es mayoría turca, sobre todo, perdón, kurda, y en la ciudad de Kahramanmaraş y Gaziantep, otras de las 10 provincias afectadas, es de mayoría musulmana. Pero sí debo decirte, y qué bueno que lo mencionas, Giselle, es complicado porque el salir, por ejemplo, a estas horas de la noche a la calle es mal visto. El acercarnos a preguntar a alguien, a hacer una entrevista a alguno de los damnificados es mal visto. E incluso en algún momento hice una entrevista a una señora damnificada y ella denunciaba al gobierno de Erdogan. Llegó inmediatamente el ejército, me acorraló junto con el traductor y me hizo borrar el material. ¿Solamente por el hecho de ser mujer? ¿Perdón? ¿Solamente por el hecho de ser mujer? Sí, el primer acercamiento fue porque yo era mujer reportera. El segundo, ya el reclamo de borrar el video fue cuando se dio cuenta del material que había grabado. Entonces, eso es, digamos, lo más complicado que me ha tocado a mí como reportera. Pero sí te puedo decir que el equipo de rescate mexicano incluso también tuvo complicaciones en el sentido de que les causaba como cierta extrañeza que hubiese paramédicos, entrenadores de los binomios caninos y también rescatistas mujeres. Incluso una de las elementos de la Marina Armada de México que tiene este aparato, esta cámara de calor para identificar cuerpos entre los escombros, lo maneja una mujer. Y entonces cuando que ellas querían ingresar a la zona de desastre, a buscar a personas con vida o bien a recuperar los cuerpos, de inmediato no las dejaban maniobrar. Se interponían, digamos, el personal del equipo de rescate local. Hubo un caso muy peculiar porque en una ocasión estaban tratando de recuperar a alguien con vida, estaba el cuerpo de emergencias turco y estaba nuestro equipo, el del ejército mexicano. Había 2 enfermeras mexicanas, ellas me cuentan, y entonces identificaron a la persona, todavía estaba con vida. Las labores para rescatar un cuerpo bajo una losa de 3 pisos son aproximadamente de 8 horas. Entonces el equipo turco se cansó, terminaron perdiendo las esperanzas, por así decirlo, y el equipo mexicano todavía se quedó. Cuando logran sacar el cuerpo, empiezan a reanimar a la persona, era un hombre de aproximadamente 45 años, y el médico turco de repente se da cuenta que está solo en la escena y solamente quedan las 2 enfermeras mexicanas. Las chicas intentaron entrar, él les dijo que por favor se esperaran, y cuando se cansó de dar las labores del RCP, entran las 2 enfermeras mexicanas y logran reanimar al hombre de 45 años, lo lograron sacar y afortunadamente está con vida. Entonces es una escena que justo te ilustra cómo hay cierta todavía reticencia que las mujeres participen en labores como estas en medio incluso de la tragedia. Terrible, esto debe haber causado mayores dificultades en el rescate, sobre todo de la cantidad de grupos técnicos que han llegado a la zona de Turquía y de Siria para poder ayudar y que obviamente tienen también mujeres entre su equipo, ¿no? ¿Cómo está la situación ahora de la llegada de la ayuda internacional? Es decir, ¿están dejando pasar? ¿No hay ningún inconveniente? ¿Está llegando a las víctimas del terremoto?
La ayuda es, te podría decir, un tanto insuficiente, puesto que los damnificados son muchísimos, están cifrados en aproximadamente 13 millones de personas, 1 millón de personas sin hogar. Y la ayuda que hemos visto aquí, por ejemplo, en Adiyaman, es ayuda local, es decir, ayuda de ciudadanos de otras ciudades que no fueron afectadas y están trayendo alimentos, o ayuda de organizaciones civiles. Muy poca ayuda internacional. Hay que recordar también, pues, justo la posición política que tiene Turquía en el mundo, el acercamiento que tiene con Rusia, el acercamiento que tiene con Irán y la distancia que tiene sobre todo con Estados Unidos y con ciertos países europeos que han mandado ayuda internacional, sí lo han hecho, pero yo lo que te puedo decir aquí de primera mano, de a pie, no hemos visto ayuda internacional que haya sido entregada a los damnificados. No lo sé en Kahramanmaraş y en Gaziantep, que son como las ciudades en las que se han concentrado los mayores esfuerzos, pero al menos aquí en Adiyaman no hay ayuda humanitaria internacional. Sí, equipos de rescate llegaron de muchísimos países, de Taiwán, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de Irán, de Malasia, de México, por ejemplo, de España, pero ayuda humanitaria como tal internacional no he visto aquí. Vianey, te agradezco muchísimo por este informe. Sé que ya es tarde allá en Turquía y por favor, cuídate mucho. Te mandamos un fuerte abrazo desde Ecuador. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias. Agradecemos a Vianey Fernández, periodista mexicana que se encuentra justamente en una de las zonas más afectadas por el terremoto en Turquía.